Muy bien, arrancamos en Política y Justicia. Está con nosotros Miguel Base, diputado de la Nación por Cambiemos. Gracias, Miguel, otra vez por estar. No, gracias a vos, al contrario. Un placer tenerte. Igualmente. A ver, ¿qué temita ya este país no te deja respirar, no? El tema de los cuadernos de la coima, un chofer de Barata, que era una de las personas más importantes que tenía debido para planificar las obras en el país, en un cuaderno, al parecer, registró muchas de las coimas que se dieron en Argentina. ¿Cuánto esto va a afectar en un momento de crisis, un momento complicado, en un momento con mucha gente malhumorada por la cuestión económica y social? ¿Qué reflexión haces? A ver, primero, sí, la verdad es que causa tristeza, ¿no? Tristeza tomar conciencia de la situación que vivimos en la Argentina, del nivel de corrupción instalado en el país. La verdad es que es muy preocupante que haya existido tanta maniobra ilícita, tanto enriquecimiento, digamos, esta actitud del gobierno anterior y del empresariado. La verdad es que todos sabíamos que en definitiva pasaban este tipo de cuestiones con el tema de la obra pública. Todos sabíamos que había sobreprecios, que había coimas, que había, bueno, este tipo de corrupción. Pensamos que lo habíamos visto todo con los bolsos, digamos, claro, ¿no? Y ahora aparece esto. Claro. Pero claro, aparece con un nivel de impunidad, un nivel de obscenidad tremendo. Y la verdad es que, bueno, yo ayer, hoy, me devoraba los diarios leyendo los detalles que uno no puede creer. Y bueno, la verdad es que lo que espero es que efectivamente la justicia termine investigando a fondo todo esto y lleguemos al fondo de la cuestión, que se esclarezca perfectamente desde todo punto de vista, desde el punto de vista de los empresarios, desde el punto de vista de los funcionarios políticos. Yo creo que... ¿Hasta dónde puede llegar? A ver, la pregunta es puntual, me parece. ¿Está la Argentina preparada para que Cristina Kirchner vaya presa? No sé, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Yo creo que se van a generar tensiones políticas. Si se da esa situación, se van a generar tensiones políticas complicadas. Creo que el kirchnerismo, si se diera esa situación, va a buscar provocar ese tipo de tensiones. Pero la verdad es que yo creo que tenemos que ir a fondo. La justicia tiene que ir a fondo. Y tenemos que ir a fondo también desde la política. Desde la política tenemos que tener una actitud de contribuir a poner un límite a la corrupción. Yo recuerdo cuando se dio el debate respecto de debido, cuando se planteó la exclusión de debido de la Cámara de Diputados antes de que la justicia hubiera pedido el desafuero. Y yo era de los que estaban de acuerdo, porque me parece que también la propia política tiene que ir generando un nivel de limpieza dentro de la política. Digamos, nosotros tenemos que desde la política empezar a corregir este tipo de cuestiones, porque de lo contrario nos va a pasar en la Argentina como pasa en otros países del mundo. Pero debería ser la justicia la que avance, no la política. No, por supuesto. ¿No? Por Porque, supuesto. A ver, uno escucha en política hoy también, que es una de las preguntas que te quería hacer, que decían, planteaban, ¿por qué ahora? ¿Por qué sale ahora? ¿Por qué Bonadío ordena tantas detenciones, inclusive también con empresarios? Se pregunta también Calcaterra si tuvo algo que ver o no, obviamente el primo del presidente mismo. Digamos, la política en eso suele ensuciar cuestiones de la justicia que debería, obviamente, juzgar y condenar a alguien con pruebas. No, seguro. Seguro. Yo lo que digo es que lo que no puede existir desde la política es el espíritu de cuerpo que a veces hace que los políticos se defiendan entre ellos para tratar de evitar que se instale este tema de la corrupción. Yo creo, sinceramente, que todos tenemos que contribuir justamente a que la justicia trabaje con absoluta independencia, pero la justicia debe llegar al fondo de la cuestión. ¿Por qué ahora? ¿Cuál es el fondo de la cuestión? ¿Cuál es, usted cree, a ver, vos, sí. ¿Cuál crees que es que Cristina Kirchner? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el...? Sí, yo creo que sí, yo creo que es... creo que es todo el gobierno kirchnerista, creo que la máxima responsabilidad naturalmente estuvo en los primeros años en Néstor Kirchner y después en la propia expresidenta. Y bueno, y lo que creo que también está bien es que avancen en el tema de los empresarios, porque evidentemente había todo un sistema organizado en esta dirección.
Y me parece que hay que profundizar. Yo sé que se van a generar tensiones, pero bueno, hay que lograr que la sociedad tenga una respuesta en este sentido y hay que terminar con la corrupción en la Argentina. Y la única manera de terminar con la corrupción en la Argentina, porque la corrupción en la Argentina se ha potenciado tremendamente en los últimos años. Y esto genera, obviamente, un gasto para el Estado, es una pérdida de bienes, de recursos para el Estado, pero además fundamentalmente genera en el conjunto de la sociedad una situación de desgano, una situación de frustración. Yo en eso lo pongo en duda. El recurso del Estado sin duda y que genera pobreza y que genera complicaciones económicas y sociales, no hay duda. Pero la realidad es que no sé si la gente a la hora de votar es tan pesado o tiene tanto en cuenta el tema de la corrupción. Evidentemente se ha conocido mucho y Cristina siguió ganando en su momento y ha pasado muchísimo con los gobernadores en varias provincias. Inclusive gente que está muy instalada en la sociedad como gente honesta. A ver, Margarita Stolbizer, para poner uno de los casos, no es alguien que suele recabar muchos votos a la hora de las elecciones. Sí, a ver, a lo mejor no alcanza con ser honesto para sacar muchos votos, digamos. Es necesario seguramente entusiasmar a la sociedad con otro tipo de propuestas. Pero me parece que en la elección del 2015 ya hubo una sanción desde el punto de vista, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, a la situación de la corrupción. Yo creo que el resultado... Macri ganó por un punto, ¿no? Sí, pero yo creo que el resultado de la provincia de Buenos Aires tenía que ver fundamentalmente con eso. Digo, la candidatura de Aníbal Fernández, me parece que la sospecha sobre Aníbal Fernández, la imagen de transparencia de María Eugenia Vidal, creo que contribuyó fundamentalmente al triunfo de Cambiemos. Me parece que desde ese punto de vista seguramente se puede dar un proceso, pero creo que lo peor, lo más grave sería que la sociedad terminara cansada de todo el sistema político, sospechando que todo el sistema político tiene que ver con la corrupción. Porque, a ver, lo que se ve en las encuestas, acá la semana pasada hemos hablado con varios, marcan como que todos los políticos caen. Claro. Cae Macri mucho, claro, o por el mal humor y por la cuestión económica y social, pero todos los políticos, y no hay nadie que pueda salir a flote ante la caída del oficialismo. Sí, y ahora se agrega esto, digamos. Sí, yo creo que son dos cosas distintas. El gobierno evidentemente está atravesando una situación difícil por la realidad económica. Está claro que estamos en una situación en la que se ha frenado el crecimiento del país, tuvimos varios trimestres de crecimiento, ha habido una desaceleración importante, prácticamente está frenado el crecimiento. Vamos a recesión, básicamente claro, es eso, ¿no? Tenemos algunos trimestres, yo creo que... O estanflación, como le llaman algunos, y la inflación, Macri diciendo, a ver, ¿cuánto de eso contribuye, digo, electoralmente al gobierno? Que Macri salga a decir esta semana que un 30% va a ser la inflación de este año, que esta semana también, estos días en realidad, aumento de la luz, aumento del combustible. A ver, por un lado está la necesidad de gobernar con mucha responsabilidad y el tema del aumento de la luz, el aumento del combustible no se puede evitar. Lo que hay que hacer es tratar de que golpee de la menor manera posible a los sectores medios de la sociedad y a la pequeña y mediana empresa. Digo a los sectores medios porque los sectores más vulnerables están beneficiados por la tarifa social y ahí tienen una situación, digamos, se salvan en gran medida de... No estoy tan de acuerdo con eso, Miguel. A ver, ¿en qué? Y no, a ver, los más excluidos, aún con la tarifa social, si la inflación es del 30%, a los que vamos a pegar no, a ellos. No, por supuesto. Por eso yo digo en el tema de tarifas. En el tema de tarifas es absolutamente necesario seguir reduciendo el déficit fiscal y para esto hay que actuar en el tema tarifario, como digo, con mucho cuidado porque la situación hoy económica de la gente es bastante difícil. Ahora, yo creo sinceramente que se va a recuperar la economía a partir de fin de año. Creo que veníamos en un proceso de recuperación interesante. Esto, producto de la sequía y de la situación internacional, generó condiciones distintas que hizo que se desacelerara y hasta se estancara la economía o el crecimiento económico,
pero me parece que con una cosecha distinta, con mucho movimiento interno con el turismo, con un tipo de cambio distinto que va a beneficiar en alguna medida a las exportaciones y restringir las importaciones y el gasto en turismo afuera, vamos a tener a fin de año la posibilidad de empezar a recuperar la economía. A ver, nos conocemos hace mucho tiempo y te he entrevistado varias veces y por eso te tuteo y te preguntaba personalmente, digamos, en un asado con amigos y vos estás diciendo lo mismo que decís acá y alguien te dice, bueno, pero Macri dijo que lo peor había pasado a principios de este año. Sí. Habían hablado de una inflación para este año de menos de 10%, del 8%. Después cambiaron. Sí. Los brotes verdes del año pasado, que iban a entrar el segundo semestre, lo que digo es, no nos olvidemos que viene el gobierno pifiándole. Sí, sí. Entonces, cualquiera te diría, a ver, ¿cómo hago para creerte ahora? Claro, es cierto. Es más, cuando a mí me preguntan, bueno, pero ¿cuál fue el error del gobierno? Yo siempre digo, el error del gobierno, error que acompañamos todos, creo, pero que todos los que cambiemos, pero los que integramos cambiemos, pero el error del gobierno fue imaginar que la solución de la economía era mucho más sencilla. El error del gobierno fue creer que íbamos a tener mucho más inversión de lo que realmente tuvimos en la primera gestión. Creímos que porque había un gobierno distinto, una imagen distinta, rápidamente íbamos a tener niveles de inversión muy importantes. Esto no fue así. Naturalmente, a la inversión hay que convocarla con otras cosas. Creímos que íbamos a resolver el tema de la inflación, que la inflación iba a ser mucho más fácil de resolver, que además se iba a dar a partir de esa situación una recuperación más rápida del trabajo y de la producción. Bueno, todo esto fue, en definitiva, yo diría, un error de cálculo que nos llevó hasta a una situación casi voluntarista. Digamos, nos equivocamos, hubo un exceso de optimismo y creo que hubo hasta una subestimación de la gravedad del problema económico. Vos marcás que a fin de año pensás que se recupera la situación económica, no es tan bien voluntarista, no es tan bien... Bueno, sí, pero creo que ahora muchas expectativas, es algo que hoy está bastante complicado, digamos, sí, ¿no? pero creo que algo hemos aprendido. Justamente a partir de esta situación ya no estamos planteándonos objetivos, ya no estamos diciendo que el año que viene vamos a tener 10% de inflación. Estamos diciendo que este año vamos a terminar con una inflación del 30% y el año que viene vamos a tener un 20% de inflación. Digamos, me parece, y después creo que hay elementos objetivos, por ejemplo el tema de la cosecha, porque, a ver, alguien podrá decir, bueno, pero estamos expuestos también a situaciones climáticas. No, es cierto eso. En realidad... No explica todo, como siempre, pero es verdad que es cierto que eso influyó, obviamente, en la cuestión económica. Influyó y todo hace pensar, de acuerdo a los informes que se tienen, que el año que viene vamos a tener una situación distinta. ¿Le preocupa la deuda externa? Me preocupa más que nada la balanza comercial. Yo creo que la deuda externa no es un problema grave en la medida en que nosotros tengamos una balanza comercial positiva. Tenemos un déficit comercial todos los años que hace que inevitablemente la deuda vaya creciendo y sea cada vez más difícil de pagar. Sí. Entonces lo que tenemos que resolver es este tema de la deuda externa. Y desde este punto de vista me parece bien el cambio y la incorporación de Sica al gobierno. Yo creo que Sica es justamente un economista formado en esta dirección, en la dirección de tratar de exportar más y de generar mayor producción industrial exportable, ¿no? ¿Cuánto de esto, hablando, a ver, usted seguramente, vos, sí, te quiero tutear, sí. Vos en general, como muchos políticos, acá la semana pasada tuvimos a varios intendentes, dicen no es momento para hablar de candidatura, no es momento para hablar del año que viene, está con el tema del aborto, que es el tema del año, obviamente con este tema de los cuadernos de la corrupción, pero todos piensan qué va a pasar el año que viene y si tienen alternativas o no. Obviamente ya está decidido en el gobierno de ir a buscar la triple corona de vuelta, que es la provincia de Buenos Aires, la capital federal y obviamente la reelección de Mauricio Macri. Y la realidad es que hoy el contexto no ayuda. No. Bajó muchísimas encuestas, sobre todo Macri, e inclusive también afectó a la propia gobernadora Vidal. Es verdad también que del otro lado no hay nadie que pueda, el peronismo sigue dividido, no encuentra una cabeza, el peronismo sin un referente es algo que se diluye y que genera muchísimas complicaciones internas. La propia Cristina Kirchner, que mañana iba a quizás presentar o salir o romper el silencio que se autoimpuso, que acá en este país
uno se va a silencio, se llama silencio y crece en las encuestas. Creció 3 puntos Cristina Kirchner desde que, desde que dejó de hablar y ahora que está implicada por este nuevo caso de corrupción que realmente es escandaloso. La pregunta es, ¿cómo ven ustedes realmente, teniendo en cuenta la batalla electoral el año que viene, con estos datos económicos, esta balanza comercial que vos remarcabas que sigue estando obviamente deficitaria, el tema del déficit fiscal, el tema obviamente de la inflación y ni que hablar de la deuda externa? A ver, nosotros creemos que justamente, por lo menos yo estoy convencido de eso, de que vamos a tener una recuperación de la actividad económica del mercado interno y que esto va a generar nuevamente una expectativa positiva. Se va a cambiar esa expectativa, que la economía va a terminar jugando a favor. Sí, o por lo menos se va a equilibrar. Bueno. No digo que se convierta en la gran atracción, pero no vamos a estar en esta situación. Yo creo que la economía se va a equilibrar en los primeros meses del año que viene. La gente va a empezar a ver un mercado, un mercado interno distinto, va a empezar a ver una actividad distinta. Vamos a tener seguramente generación de empleo, va a bajar mucho la inflación. Bueno, me parece que la situación económica va a estar mucho más equilibrada y la gente va a empezar a tener una expectativa positiva en ese sentido. Y obviamente nosotros tenemos el gran desafío de explicar adecuadamente esto. Y la campaña nuestra tiene que ser una campaña en la que tengamos la capacidad de hacerle entender a la gente, de hacerle ver a la sociedad que estamos atravesando por un camino difícil, pero por el que teníamos que atravesar, digamos. Era absolutamente imposible dejar de hacer cosas que se hicieron y que producen un costo político y electoral, como el tema de las tarifas, por ejemplo. Pero también es cierto que hay algunas cuestiones que hay que explicar bien. Por ejemplo, el año que viene ya vamos a empezar... ¿Es uno de los grandes errores no haberlo explicado? Sí, tremendo. Por ejemplo, la gente no sabe qué significa vaca muerta. Vaca muerta es... Y no es un invento de este gobierno, porque en definitiva el problema de vaca muerta es que no se invirtió desde el 2011 en adelante, pero la verdad es que vaca muerta es una oportunidad fenomenal para la Argentina y eso la gente no lo sabe. La gente no entiende, por ejemplo, que podemos pasar, o no está informada, de que podemos pasar tranquilamente de esta situación deficitaria en materia energética a una situación absolutamente distinta con la que en pocos años vamos a estar a veces a la gente, que verdad, vos sos gente de barrio, que caminás las calles, a la gente cuando tiene miedo de su trabajo, cuando ve que le cuesta cada vez más llegar a fin de mes, todas estas cosas lo ve como una cuestión, digamos, del futuro, de una cosa que ni siquiera lo contempla en el día a día. No, claro. Está preocupada por otras cosas, digamos. Pero mucho peor si no se lo decimos. No, digamos, y estas cosas, es cierto, yo creo que el gobierno no comunica bien. Yo creo que el gobierno comunica mal. Estamos en ese sentido, me parece, este es otro de los errores que cometemos. Yo creo que no alcanzamos a transmitir exactamente lo que queremos decir. Por eso me parece que el año que viene, desde este punto de vista, también vamos a tener un desafío difícil. Porque obviamente la gente no va a tener una situación económica el año que viene ya definitivamente resuelta y no vamos a estar claro. Entonces sí creo que vamos a estar en un proceso de recuperación importante, pero que vamos a tener que transmitirlo adecuadamente. A ver, la semana pasada donde estás sentado vos estuvo Alfonsín. Y lo que marcaba, Ricardo, es, como siempre, bastantes críticas al gobierno. Sí. Es alguien que se formó, es radical, igual que vos. Sí. Y también como Carrió, formación radical, y han tenido, inclusive entre ustedes tres, digamos, que son referentes, también obviamente hay muchos más, posiciones encontradas, aún apoyando quizás o integrando la fuerza de gobierno. Lo que decía Alfonsín la semana pasada es, no se dejan ayudar. Es un gobierno de CEOs y que hay mucha soberbia, y que desde el presidente para abajo, cosas que vos quizás remarcas, no con las críticas que hace obviamente Alfonsín, pero vos decís, se comunica mal. Alfonsín decía, son soberbios, lo hemos planteado este tema, no del tema de la comunicación mal, sino de cuestiones económicas que evidentemente iban a terminar mal, o el tema de las expectativas que tenía el gobierno de, por ejemplo, solucionar más fácilmente la inflación. Pero, ¿qué decía? Alfonsín dice, son gente soberbia que no se deja ayudar. Inclusive pidió internas, que es una de las preguntas. La pregunta es,
¿Vos lo notás así? Cuando vos decís, comunican mal, bueno, vos vas y le decís a alguien del gobierno, soy diputado nacional, a ver, defendés al gobierno en una de las cámaras, y a vos te escuchan cuando decís, no estoy de acuerdo con eso, tenemos que cambiar esto. Eso es una. Y la otra es, Alfonsín pedía también, ¿qué pasa con el radicalismo en el tema de las elecciones? Porque dice, algún referente del alcalde, a ver, no tiene que venir todo como una cuestión verticalista, y este tema de la reelección de Macri, la reelección de Larreta y la reelección de Vidal, tiene que ser como una cuestión, obviamente, ya tomada dentro de la coalición. Sí, yo respecto a la calificación de la actitud personal de los funcionarios del gobierno en general, digo, tengo una percepción distinta. Yo no creo que sean todos CEOs soberbios. La verdad, me parece que en todo gobierno hay gente más soberbia que otra, hay gente más dispuesta a escuchar que otra. Yo creo que el radicalismo tuvo la oportunidad de señalar algunas cuestiones, a veces las ha hecho públicas, otras veces no, otras veces lo hemos hecho de manera más reservada, pero la verdad es que el radicalismo conversa con el gobierno. De hecho, los gobernadores radicales, el presidente del interbloque de diputados, Mario Negri... Pueden influir ustedes, pueden influir en el gobierno. Sí, o por lo menos, no se nota demasiado, Miguel, no, te digo la verdad. Pero, a ver, lo que ocurre es lo siguiente. La que más influye es Carrió, que vos has tenido bastantes diferencias con ella, pero cada vez que quizás alguien fuera de lo que es el círculo íntimo del presidente puede cambiar algo en el gobierno, es Carrió, cuando hace una denuncia o cuando se pelea con alguien. Sí, no, bueno, pero hay otras cuestiones que se resuelven en el gobierno y que se discuten con el radicalismo. Son decisiones que se toman, a lo mejor no se nota porque no se sabe, pero son decisiones que se toman todos los días. Por ejemplo, este tema de graduar mejor el tema de los aumentos tarifarios fue una propuesta del radicalismo. Esto fue Cornejo con los presidentes de los interbloques en determinado momento que fueron a decir, che, esto está impactando demasiado fuerte. No, también es verdad que también el aborto, vos particularmente, que es otro tema, nos quedamos sin tiempo, pero otro tema que vos votaste a favor de la despenalización, y hay muchos quizás en el gobierno que desde el propio Macri hasta Vidal, quizás los más importantes, y Larreta están en contra. Digamos, sí, ¿no? En eso... sí, pero sin embargo ahí se dio un debate importante y hubo mucha gente de Cambiemos, del PRO y del radicalismo de un lado y del otro. Me tengo que ir, pero la última, ¿sale o no sale la ley el miércoles? No sé, yo espero que sí, porque estamos frente a una discusión de salud pública y la verdad es que espero que los senadores lo tomen desde ese punto de vista, ¿no? Miguel, gracias por estar. No, gracias a vos. Nos vamos a un corte. Tenemos mucha discusión con el tema del aborto, que es otro de los temas de la semana, más allá de lo que se conoció ayer y generó un escándalo con estos cuadernos de la coima. Ya venimos.